Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. La parábola de las vírgenes necias se encuentra en Mateo 25, 1 al 13, y se trata pues de que compara el Señor el reino de los cielos con 10 vírgenes que salieron a esperar a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Que las insensatas tenían una reserva suficiente de aceite y tenían que esperar en cualquier momento de la noche que llegase el Señor. Las insensatas no tenían esa reserva de aceite. Dice la palabra que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y que precisamente a la medianoche que oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las prudentes respondieron que para que no les faltara el aceite no les podían regalar o vender el aceite que las insensatas les estaban pidiendo. Danos aceite porque no tenemos cargadas lámparas. Entonces ellas les dijeron, no, vayan y lo compran, porque vino el esposo y nosotros tenemos que tener la provisión suficiente. Entonces las insensatas fueron por aceite y cuando llegaron ya no les abrieron la puerta. La palabra dice entonces que velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa parábola es poderosísima e importante saber, porque el aceite en las lámparas representa el Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes tenían aceite suficiente, estaban llenas del Espíritu Santo, estaban preparadas. Las necias, según esto, no tenían la suficiente provisión de aceite y son aquellos creyentes que no viven llenos del Espíritu Santo. El rapto es cierto, el rapto está próximo a suceder. Lo que se está estableciendo en la Biblia entonces es que el mismo Señor calcula que se va a quedar la mitad de la iglesia. La mitad de la iglesia no tiene el boleto de entrada, no va a tener en ese rapto, no va a tener el suficiente poder sobrenatural, no va a tener el nivel, el estándar de pureza, porque el Espíritu Santo se posa y llena. La llenura del fuego del Espíritu Santo es cuando se tiene un nivel de santidad, fortaleza y madurez espiritual. La mitad de la iglesia es necia. Necia se traduce originalmente como algo inmaduro, ignorancia, descuido. Por eso las necias son descuidadas, inmaduras. La mitad de la iglesia va a ser dejada porque son descuidados, inmaduros, no tienen la suficiente preparación, la rectitud, la llenura del Espíritu Santo. Jesús examinará entonces la abundancia de amor en los corazones, examinará los sentimientos, el nivel de purificación, de justificación, los frutos y los dones del Espíritu Santo. Pues eso es lo que está diciendo la parábola, eso es lo que se refiere al aceite, porque así es el reino de los cielos y por eso nos insiste que viene en cualquier momento como un ladrón. Entonces el llamado es hoy. ¿Usted quiere tener el boleto de entrada para ser raptado? ¿O por el contrario, quiere ganarse ese boleto? Estamos en una carrera, estamos en una lucha. La Biblia describe nuestra vida como una carrera de purificación, de santificación espiritual para los creyentes. Entonces el ser sensato es ser inteligente. Y nos está ilustrando que no solo se necesita ser bautizados en agua para arrepentimiento, sino el bautizo del Espíritu Santo para tener autoridad, pureza e identidad de hijos de Dios como coherederos de Cristo. Estar espiritualmente limpios, preparados en rectitud, en santidad, en fortaleza, en la posición, en la identidad y en la autoridad para ser arrebasados.
el haber podido servirle a Dios en el llamado que Él nos tiene. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos en esta vida un plan que Dios diseñó para nosotros. Hay un libro de la vida. Cuando abran el libro de la vida, no es que nos estén inscritos allá, sencillamente en el libro de la vida dice para qué estábamos preparados y va a evaluarnos qué nivel alcanzamos. Es como un curso, como cuando estamos en un colegio, en una universidad, en un programa donde somos calificados. Entonces, la metáfora es de la competencia espiritual. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces es una carrera, es una lucha, describe en 1 Corintios 9, 24, 27. Es una metáfora de una carrera de la vida cristiana, donde nos llama, nos exhorta a los creyentes, a los cristianos, a los miembros de la iglesia, a los que hemos recibido a Cristo, a correr de tal manera que obtengamos el premio. Esto implica vivir una vida con disciplina, con rectitud, con hambre y con sed de la palabra, poniendo por obra la palabra de Dios con toda obediencia, con humildad, con esfuerzo y dedicación. Es una lucha por la santidad. Así lo dice, es un requisito esencial para estar preparados para el arrebatamiento. Así lo dice en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nadie será arrebatado sin ese nivel de santidad, ese nivel de paz con todos, ese nivel de amor. Por eso nos llama a tener paz con todos. A veces no nos perdonamos, no nos aceptamos ni a nosotros mismos, mucho menos aceptamos y perdonamos y amamos a los demás, amados los unos a los otros. Ahora la palabra de Mateo 24, 42, 44 nos dice que estemos vigilantes. Vigilad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces es una preparación y vigilancia. Las vírgenes prudentes, que es la mitad de la iglesia aproximadamente, va a estar preparada con suficiente aceite, que simboliza, repito, el nivel de preparación, el nivel de disciplina, el nivel de santidad, el nivel de servicio con santidad y con pureza y con rectitud. Que tanto hemos lavado nuestro corazón, que tanto tenemos un corazón blandito y no de piedra. Las vírgenes necias, en cambio, no estando preparadas, son excluidas. La importancia del Espíritu Santo es tener suficiente aceite, tener una vida llena de gracia y del Espíritu Santo. Esto implica una relación de intimidad profunda y continua, de obediencia y devoción buscando al Señor. Ese es el llamado que hacemos nosotros. Esfuérzate y sé valiente, dedícate al Señor. Eso no es una metáfora cualquiera, es una metáfora gravísima, de mucha importancia, donde nos están llamando precisamente a competir con excelencia, ¿sí? Y es en la mitad de la semana. Es en la mitad de la semana que va a venir de los últimos 7 años de la tribulación, antes de empezar la gran tribulación, a los 3 años y medio. Porque la primera mitad, eso lo dice en Daniel 9:27. Por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la obediencia. Esa mitad de la semana se interpreta entonces como el punto medio del periodo de los 7 años, después de la cual comienza la gran tribulación. La primera mitad del año, 3 y medio, habrá paz y gobierno del anticristo. Nos va a engañar más a los que estén acá. Pero el anticristo se revelará con toda dureza en la mitad de la semana. Por eso en Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque Dios no nos ha puesto para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. En Mateo 24:24 está la gran clave, es a la mitad de la semana. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que aún muchos cristianos se van a quedar hasta la mitad de la semana, hasta los primeros 3 años y medio, y van a ser engañados aún siendo escogidos. Entonces van a tener que luchar terriblemente todo lo que viene en esa dificilísima gran tribulación de hambre, de terror, de muerte, de hambrunas, de sangre, de violencia, de engaño, de ira, de perversidad. Dios los bendice. Los esperamos en Tiempo de Liberación. Carlos Medina, todos los martes 7:30 de la noche. Felices, poderosos y contentos con Cristo por dentro. Los bendigo. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Liberación, el podcast.